Continúa con la programación de TVU. Muchas gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín Sánchez. Señor rector, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jimena. Un abrazo cariñoso, como siempre, para ti y desde luego para la audiencia del programa y del TV Universitario. Muchas gracias, señor rector. Primero, por favor, me gustaría compartir con usted, el día 21 de agosto, el presidente Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter un texto que por favor lo vamos a compartir con todos ustedes. Dice: como hoy en 1971 cayó la UNSA, último bastión de resistencia al golpe de Banzer. Tras un asedio con tanque y aviones, militares tomaron el monobloc y arrestaron a valerosos estudiantes. Hoy duele ver a la Universidad Paceña dominada por la derecha al mando de Waldo Albarracín. Este es el primer tuit que sale y que desencadena en una suerte de cuestionamientos, adjetivos y ataques de parte del gobierno al doctor Waldo Albarracín. Este fue el primer tuit, ¿no, señor rector? Bueno, es el que yo me enteré. Estuve en Cochabamba ayer y me enteré porque colegas tuyos me llamaron y me preguntaron qué opinaba sobre ese tuit. Yo lo leí con absoluta serenidad y entendí que la opinión que vierte el presidente no extraña a nadie, porque él está acostumbrado a insultar, él está acostumbrado a humillar a otros, porque además creo que está muy convencido el presidente de que él es el que tiene derecho a insultar y que nadie le tiene que responder. Es más, considera que sus ministros, todos sus colaboradores, deben darle la razón a él de todo lo que dice, así esté equivocado. Entonces, como sus colaboradores cuando entran a su oficina no van a decirle lo que debe escuchar, sino lo que él quiere escuchar, entonces es un concurso de personas tan funcionales, tan genuflexas, ¿no?, que no tienen el coraje para decirle: señor presidente, usted se está equivocando, no debe expresarse de esta forma. No, lo único que hacen es justificar lo que él dice. Ahora, me acusa de derechista. O sea, yo no tendría que hacerme problema, porque primero no es verdad, porque toda mi trayectoria de defensor de los derechos humanos, defensor del pueblo, militante en mi juventud del Partido Socialista 1, y hasta el día de hoy, y hasta que me muera seguramente, yo voy a ser una persona absolutamente comprometida con los derechos de mi pueblo. Pero además porque lo que digo lo practico, ¿me entiende? A mí nadie me puede acusar de que he vulnerado derechos de otros, de que le he robado a alguien, de que he atropellado a alguien, etc. ¿Me entiendes? Y no humillar a nadie. Y mi vida, incluso hoy como autoridad, mi relación con los demás es absolutamente horizontal, de igual a igual. Eso no hace el presidente. El presidente se sube en un pedestal y los demás le tienen que amasar los guatos de su calzado, los demás le tienen que filmar sus partidos de fútbol, los demás, incluso si la banda que está ahí no toca la diana cuando él mete el gol, hay días de arresto. Si algún funcionario no lo trata como él quiere, ¿no?, igual memorándums, etc. O sea, incluso en algún recinto público, él está fijándose quién le aplaude y quién no le aplaude. O sea, es la exposición extrema del ego. Realmente, cuando alguien dice Evo es sinónimo de ego, no miente, porque es la verdad. O sea, él ha construido sobre la base de su persona un culto al individuo, con la gravedad de que los demás están obligados a tratarlo casi como un dios. Usted respondió el 21 de agosto también cuando dijo que un 21 de agosto de 1971 se vivió una dictadura y aseguró también que el 2018 se está viviendo una dictadura. Claro. Es que yo he escrito incluso un artículo que no sé si lo viste, más que artículo es un pequeño comunicado de una plana donde hago dos comparaciones. El título de este manifiesto dice: dos 21, el 21 de la frustración o de la tristeza y el 21 de la dignidad.
¿Por qué? Porque evidentemente un 21 de agosto de 1971, un golpe fascista de Hugo Banzer Suárez humilló al pueblo boliviano, lo doblegó, inició una etapa de dictadura de 7 años, de asesinados, torturados, desaparecidos, crímenes de lesa humanidad, todo lo peor y además robo, ¿no es cierto?, corrupción solapada desde el Estado. Eso fue el gobierno de Hugo Banzer, sumado a su tendencia ultraderechista, pero apoyado por el imperialismo norteamericano, desde luego. Ya. Ese 21 es para no olvidar, pero recordarlo con dignidad, en el sentido de comprometernos de que nunca más exista dictadura militar en Bolivia. Ese es un 21. Y el otro 21, digo, en el mismo artículo, es el 21 de la dignidad. Me refiero al 21 de febrero del año 2016, donde el pueblo boliviano, por conminatoria del Estado, porque no fue decisión del pueblo ese referéndum, lo promovió el gobierno del MAS, lo apoyó el Parlamento con sus 2/3 y le conminaron al pueblo a que vaya a depositar su voto para apoyar a Evo Morales en la modificación del artículo 168 de la Constitución. Pero se llevaron una sorpresa grande, porque resulta que el pueblo boliviano le dijo no. Es decir, el pueblo boliviano en el referéndum del 21 hizo prevalecer su dignidad, hizo prevalecer su convicción democrática, actuó en función de oponerse al autoritarismo, al prorroguismo, a la antidemocracia. ¿No es verdad? Y eso les duele a ellos, porque están acostumbrados a que el pueblo les quiera todo el tiempo rendir pleitesía. Por tanto, mi artículo dice, el 21 de la humillación, del dolor, de la frustración, me refiero al 21 de agosto del 71, y el 21 de la dignidad, ¿no es cierto?, del pueblo boliviano, de la democracia, donde Bolivia le dijo no. Entonces yo pienso de esta forma, y por eso siempre he combatido desde, incluso que era adolescente, cuando era niño, la dictadura de Banzer. Mi familia ha sido perseguida por Banzer, indirectamente víctima de esa dictadura, y por tanto también me he opuesto a la dictadura de Natush Bush, he luchado contra esa dictadura, contra la dictadura de García Meza, y también he luchado contra las democraduras. Y como tú sabes, he sido víctima incluso de un secuestro, he atentado contra mi vida en el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada, etc. O sea, en realidad, tanto las dictaduras como las democraduras a mí me han atacado. Y eso no es por ser derechista, ¿me entiendes? Porque para mí, yo lo digo con orgullo, soy izquierdista. Pero ¿por qué pienso que el señor Evo Morales no es de izquierda? ¿Y por qué pienso que su gobierno es un gobierno de derecha, de ultraderecha y fascista? Porque ¿qué gobierno de izquierdas, que se autodenomina de izquierda, masacra indígenas? ¿Eso haría un gobierno de izquierda? No. Tú me dirás, ¿cuál masacre? Me refiero a la masacre de Chaparina de los pueblos indígenas. ¿Qué gobierno de izquierda practica ejecuciones sumarias? Para que entienda la gente a qué me refiero con ejecuciones sumarias, es matar a una persona, darle sentencia de muerte sin posibilidad de defenderse. Más en Bolivia no existe la pena de muerte, pero el MAS lo ha hecho. Tú me dirás, ¿en qué caso? Ahí está el caso del Hotel Las Américas, ¿no es cierto?, donde la gente ha sido asesinada deliberadamente y le quieren mentir al pueblo diciendo que hubo combate. Toda la investigación ha demostrado que hubo ahí un asesinato. Ellos tienen que más bien identificar los nombres de sus agentes que han practicado eso. Y puedo demostrarle con 20.000 ejemplos que los actos de autoritarismo, de intolerancia de este gobierno son propios de un régimen de derecha, ¿me entiende? Entonces me parece pues absolutamente incoherente que el presidente Evo Morales todavía acuse a otros de ser derechistas, ¿me entiende? Y eso es lo que yo les he respondido. Y claro, cuando se refiere a la universidad digo, y eso no es racismo, cuando digo, si el presidente Morales no ha pisado la universidad, ¿por qué opina sobre la misma sin conocer cómo funciona la UNSA? ¿No es cierto? Entonces, es una expresión de una persona que evidentemente no tiene una formación intelectual y que todo el tiempo él hace lo que le dicen, lee lo que se lo redactan. Y entonces, ¿eso es racismo?
Racismo, ¿sabes qué? Para que entiendan los ministros y quienes quieren defenderlo, más por convicción, por preservar sus intereses, porque varios del gabinete y muchos militantes o parlamentarios están en una competencia de quién es más Lamberto del presidente Evo Morales. ¿Por qué? Porque él retribuye muy bien a quienes se le humillan, les da espacios de poder y en él más nadie quiere perder su espacio de poder. Bueno, ¿qué es racismo? Que se revisen la ley, que se revisen la doctrina, que se revisen los textos. Pero para resumir, racismo significa, ¿no es cierto?, una actitud racista es privarle de derechos a una persona por su condición racial frente a los demás. Supongamos, al lado tuyo estuviera una persona de raza negra y yo te reconozco a ti todos tus derechos porque tienes la tez blanca y a él le digo, tú no tienes derecho por tu tez indígena, por tu tez morena. Eso es racismo. Es racismo, es discriminar a la persona, privarle de derechos que se le debe reconocer frente a los demás. Yo no me acuerdo de haberle hasta ahora privado de ningún derecho al señor Morales. Por el contrario, cuando él era dirigente cocalero, he sido uno de sus principales defensores y no me arrepiento de eso. Y lo volvería a hacer las veces que es necesario, porque no te olvides que este mundo da vueltas y el poder no es eterno, señor Morales. El poder no es eterno. Por tanto, tarde o temprano, él va a bajar a la sociedad civil y por la cantidad de hechos ilegales que están cometiendo, especialmente por los hechos de corrupción, tarde o temprano él va a ser enjuiciado, o por las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo. Por tanto, en ese momento va a volver a valorizar lo que significa la defensa de los derechos humanos, porque va a necesitar de las mismas instituciones que hoy día él pretende destruir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace todo lo posible su gobierno por destruir a la Asamblea de Derechos Humanos. Aquella que lo ha defendido con tanta convicción, él la trata de destruir permanentemente. A esas instituciones va a tener que acudir nuevamente, porque el poder no es eterno. Permítame, por favor, pedir el portal de la agencia de noticias Fides. Hoy ha sido noticia. Ministros cuestionan al rector de la Universidad Mayor de San Andrés por mostrar odio y tufo racista contra Evo. Tienen el portal de la agencia de noticias Fides. Han sido dos ministros de Justicia y de Comunicación, Héctor Arce y Gisela López respectivamente, que cuestionaron. El titular de Justicia, y lo vemos por favor en su cuenta de Twitter, lamentó, dice, que el rector se exprese con odio del mandatario, de quien afirmó es un presidente que ha cambiado para bien la historia del país. Tenemos ahí el tuit de Héctor Arce. ¿Cómo puede el rector de la UNSA referirse así de un presidente que ha cambiado para bien la historia de Bolivia? ¿No se acuerda que él mismo luchó por construir todos los sueños que hizo en realidad? ¿Qué pasa con Waldo para mostrar tanto odio contra Evo? ¿Quieres responder a ese primer tuit? Y se lo Primero, que no existe ningún odio a don Evo Morales, porque yo no me manejo por el odio. Los que han institucionalizado el odio son más bien los del gobierno, que manejan la doctrina de la seguridad nacional de eliminación del enemigo interno. Para ellos, toda persona que sea crítica del gobierno es su enemiga y tratan como de lugar de destruirla. Puedo citar muchos ejemplos. Uno. Segundo lugar, ¿cuáles son los beneficios del señor Evo Morales para el país? Con tanta plata que ha recibido Bolivia durante la época de oro, podríamos decir, nunca Bolivia había experimentado semejantes ingresos, semejante boom económico, no por virtud del gobierno, sino por la elevación exponencial extraordinaria de los precios de los hidrocarburos, de los minerales en el mercado internacional. Tanta plata, ¿dónde ha ido? ¿En las canchitas? Pero sí le puedo demostrar que hay muchos militantes del MAS que han enriquecido, que han incrementado su patrimonio hasta su cuarta generación. ¿A eso le llaman cambio? Vean cuánto estaba la deuda externa en el año 2005 y a cuánto ascendió en el año 2017. ¿Ah? Se ha incrementado, pero ostensiblemente eso es resultado positivo, y podemos ir señalando caso por caso, o finalmente el hecho de que hoy las transnacionales se llevan la mayor parte de la explotación y comercialización de los recursos hidrocarburíferos y mineralógicos, y sin embargo hablan de nacionalización. O sea,
Podemos hablar mucho para demostrarles que este no solo es un gobierno neoliberal, y puedo decirles, sin temor a equivocarme, que el sector financiero en Bolivia nunca ha ganado tanta plata en Bolivia, en anteriores gobiernos, como en el gobierno de Evo Morales, y lo mismo puedo decir de la oligarquía cruceña. Entonces, ¿de qué gobierno de izquierda hablan? ¿De qué gran gobierno, a qué gran cambio se refieren? Lo que sí han hecho es malgastar los millonarios recursos que ha percibido el Estado boliviano por esa etapa por esa macroeconomía, por esa recepción, diríamos casi como una lotería, porque el gobierno se ha beneficiado, el gobierno de Evo Morales, con dos loterías. La lotería de la condonación de la deuda externa, que realmente es una suerte para Evo Morales, y la lotería de la percepción extraordinaria, reitero, de dineros emergentes de la elevación de los precios de hidrocarburos y los minerales. Esa es la causa de que más o menos se ha suscitado, digamos, la reducción de algunos índices de pobreza. Sí, han habido menos pobres, pero mucho más ricos. Y especialmente los más ricos del país se volvieron mucho más millonarios de lo que antes eran en los gobiernos. Entonces, no le mientan al país. Y por eso, reitero, es mi punto de vista, ellos pueden no estar de acuerdo. Es parte de la democracia, pero lo que debe entender, no solo el ministro Héctor Arce, la ministra Gisela López, es que en Bolivia, si dicen que estamos en democracia, yo tengo todo el derecho de expresarme, todo el derecho a criticar, pero el que no tiene derecho a insultar es el presidente. Y todos sabemos que una de sus principales prácticas del presidente es insultar, es amenazar y lo más grave, ofender a las mujeres. ¿Por qué no dice nada la ministra como mujer? ¿Por qué no dice nada de las expresiones machistas y humillantes contra la mujer que permanentemente hace Evo Morales? Ella no dice nada como mujer. Entonces, ese es el tema que quiero hacer notar. Ellos están más para defender al presidente por congraciarse con él, pero no para defender al país y para defender la democracia. A propósito de lo que escribió la ministra Gisela López en su cuenta de Twitter, ¿podemos revisar, por favor? Vamos viendo. Lamenta que el rector Waldo Albarracín ahí dice: el gran rector, pone entre comillas, opositor, insulta y presume con tufo racista su paso por la universidad. Todo con tal de subir en la encuesta. Jamás gobernará Bolivia por 12 años como lo hizo Evo Morales. Primero, para hablar de tufos, ¿no es cierto? El único tufo que le ha avergonzado al país es el tufo alcohol del presidente Evo Morales cuando llegó al Paraguay y que generó una crítica internacional y avergonzó a los bolivianos. Y otro tufo también es el de los militantes del MAS que se van duros al Parlamento y las imágenes nos muestran permanentemente ese tufo alcohol de ellos. Ahí están las imágenes televisivas. Entonces, quieren hablar de tufos, van a salir perdiendo. Uno, racismo, ya he aclarado por qué no hay ninguna actitud racista. Pero tercero, la ministra que no solo se dedica a defender o a encubrir las expresiones machistas del presidente, también encubre otras actitudes machistas, incluso de personas subalternos suyos que han sido acusados por acoso sexual, por otro tipo de actitudes emergentes del machismo, y que ella, en lugar de promover su enjuiciamiento, promueve su protección. Entonces, yo reafirmo el criterio de que quien habla lo que no debe, escucha lo que no quiere. Entonces, tanto los ministros como el presidente, si quieren que realmente se los trate con respeto, también respeten a los demás. El rector de la universidad dejó claro que la universidad más importante del país defiende la autonomía, defiende la democracia y los derechos humanos. Señor rector, quisiera por favor ver junto a usted una imagen y una noticia. La Confederación Universitaria, si podemos compartirla por favor en este momento. El comité, no, este es el portal de los tiempos. También aprovecho de preguntarle esto. El Comité contra el Racismo le exige a Albarracín disculparse con Morales por declaraciones. Esta es una información que ha salido hoy y precisamente es lo que dice don Leoncio Gutiérrez, el director del Comité de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. ¿Quién es él para exigirme a mí?
Yo les creería a estos señores si estuvieran atentos a vigilar por un conjunto de conductas racistas que se producen en el país a diario y muchas de ellas promovidas desde el propio gobierno. Pero ese comité está solamente para utilizar políticamente el tema. Cuando alguna gente critica a las autoridades gubernamentales, inmediatamente te salen con alguna acción penal. Entonces yo les digo, ubíquense. Y si no logran ubicarse, en las farmacias de la esquina venden una pastillita que se llama Ubicatex, que la tomen y probablemente a partir de eso van a actuar con más coherencia. El racismo en Bolivia es todavía un flagelo, la discriminación es todavía un flagelo, pero lo más doloroso es que tanto el racismo como la discriminación tienen en su práctica y en su promoción su origen en las propias instancias de poder. Pero eso ellos lo encubren porque políticamente solamente utilizan el tema cuando quieren perjudicar a alguna persona que es crítica del gobierno. Permítame, por favor, compartir ahora sí la imagen, una noticia que está en los medios oficialistas, en los medios del gobierno, donde muestra al señor Max Mendoza de la Confederación Universitaria. Si la podemos compartir, por favor, en este momento, y así escuchamos la opinión del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín. No, tenemos otra imagen donde precisamente está el señor Max Mendoza disculpándose por las declaraciones del rector de la UNSA. Doctor, dígame. Bueno, ese es también otro atropello, ¿no? O sea, si él quiere congraciarse con el presidente, porque lo viene haciendo hace bastante tiempo. Esta es la información. ¿No? Confederación Universitaria pide disculpas por declaraciones inapropiadas de Albarracín hacia Morales. Hay que aclarar. Primero, más que dirigente de la CUB, el señor Mendoza es militante del MAS. Bueno, aunque antes era de NFR, pero como el MAS siempre anda comprando políticos de derecha para su bando, ahora es masista. ¿No? Es un estudiante universitario que anda ya bordeando el medio siglo de edad. Es estudiante de 49 años. Casi ya va a tener 50, entonces hasta eso debería tomar en cuenta el gobierno, porque él es el portavoz oficial de Evo Morales en la universidad. Por otras razones que por respeto a la opinión pública no las menciono, pero ese no es el tema. Segundo, si él desea congraciarse con el presidente y otras autoridades del gobierno, bueno, es su opción, yo la respeto, pero no tiene por qué hablar a mi nombre. O en todo caso tendría que pedirme permiso para disculparse a mi nombre. ¿Se da cuenta cómo ellos están dispuestos a atropellar? Es como si yo me arrogara la representación del señor Max Mendoza y fuera a hablar a nombre de él, en uno u otro sentido. No tengo derecho a hacer eso, ¿no es cierto? Es lo mismo, él tiene que entender que si en lo individual, en lo personal, él desea emitir criterios a favor de las autoridades gubernamentales, está en su opción, en su derecho individual, pero no tiene por qué hablar a mi nombre. Entonces, esto es una prueba de que siempre hay la tendencia ellos de atropellar, de querer ser dueños de la verdad. Y al final, un último elemento que es bueno mencionarlo. Hay una actitud obsesiva del gabinete y de gente allegada al MAS de ubicar al presidente sobre el bien y el mal. Y con fines políticos ellos tratan de encubrir un conjunto de inconductas del presidente, que todas las conocemos. Y no faltó alguien, un artista por ahí que convierte en su arte más en un instrumento de acumulación de fortuna antes de recuperar lo hermoso del arte, ¿no es cierto? Y que lo quiere comparar con Dios. Entonces tú, yo y seguramente mucha gente nos sentimos ofendidos porque reconocemos que el único Dios que existe es el que nos ha creado, el que está en los cielos, ¿no es cierto? Que está por sobre todos. Entonces es hasta humillante pretender convertir a Evo Morales en un superhombre, cuando sabemos que además no lo es, ¿me entiendes? Entonces, pero que con fines políticos ellos traten de convertir a la persona con un perfil mesiánico, es hasta ofensivo
al pueblo boliviano. Pero bueno, esa es la situación que estamos viviendo y por esa actitud, reitero, de avalar todas las conductas autoritarias del presidente, terminan ofendiendo al pueblo boliviano. Yo te aseguro que la gente que nos está mirando y escuchando comparte lo que te estoy diciendo. Nosotros, los que creemos en Dios, reconocemos un solo ser superior. Y creo que a lo que debería aprender don Evo Morales, y no es tarde para eso, es aprender a relacionarse de igual a igual con los demás ciudadanos y ciudadanas. Aprender a respetar la dignidad de las mujeres y no insultarlas cada vez que se le ocurre, humillarlas, en fin. Aprender finalmente a reconocer que en un sistema democrático tiene que haber independencia de poderes. Y resulta que desde la instancia gubernamental se quiere controlar todo. Incluso hoy día hasta la propia Defensoría del Pueblo la tienen controlada. Entonces la gente está completamente indefensa porque no tiene alguien que en ese momento se considere perseguida por el gobierno, no tiene dónde acudir. ¿Va a ir a la Fiscalía? No, porque la Fiscalía está sometida al gobierno. Al Defensor del Pueblo no puede, porque está sometida al gobierno. Al órgano judicial no puede, al Tribunal Constitucional no puede. Todo está controlado por ellos. Entonces estamos viviendo una peligrosa situación de indefensión ciudadana, porque no hay a quién quejarse, ante quién hacer prevalecer tu derecho. Ese es el motivo por el que yo hablo, porque cuando me expreso estoy interpretando la indignación de miles, de millones de bolivianos que no tienen a quién quejarse y que la única forma en este caso de estar bien sería tener que subordinarse al MAS, porque en el discurso no solo del presidente, sino de las autoridades de gobierno, nos dicen que los únicos que tienen derechos humanos en Bolivia y que pueden tener trabajo y pueden estar bien son los masistas. Los demás son subciudadanos. Lo ha dicho el presidente y quiero recordarte. En plena elección, faltando un día creo para las elecciones subnacionales, lo dijo. Yo no voy a trabajar con aquellos alcaldes y con aquellos gobernadores que no sean del MAS. Entonces te está diciendo que solo ellos tienen derecho. Y no se da cuenta que con esa expresión estás desconociendo resultados democráticos, como han desconocido el resultado democrático del referéndum. Por eso yo me ratifico una vez más, el gobierno de don Evo Morales es un gobierno de derecha, es un gobierno fascista y que no va a tener ningún escrúpulo más adelante de seguir vulnerando derechos, especialmente de aquellas personas que les resulten molestosas. Muchísimas gracias, señor rector, por haber venido esta noche al programa para hablar de este tema tan delicado. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Vamos a la pausa. Aguárdenos, enseguida regresamos. En instantes vuelve la